Bueno, Heráclito de Éfeso fue un filósofo griego que vivió aproximadamente entre el siglo VI y V antes de Cristo. Es considerado un pensador presocrático. Su fecha de nacimiento aproximadamente entre 540 y 535 antes de Cristo. Falleció aproximadamente también en el año 480 antes de Cristo y su lugar de nacimiento fue en Éfeso, de ahí su nombre Heráclito de Éfeso, que es una ciudad griega ubicada en la región de Jonia, en la costa occidental de Asia Menor, que actualmente es parte de Turquía. Bueno, su arjé fue muy importante. Él como tal no fundó ninguna escuela como institución reconocida, pero su pensamiento sí influyó fuertemente en escuelas posteriores como el estoicismo, que adoptó su idea de logos, que más adelante lo voy a explicar un poquito. Pero en sí, la idea revolucionaria que tuvo fue que nada es estable ni fijo, sino que mantiene un cambio constante en sí mismo, y esto él lo simbolizó por el fuego. Su frase "todo fluye, nada permanece" quiere decir, como ya lo dije anteriormente, que el mundo está en un constante cambio, como un río. Esa es una frase muy conocida de él, que pues nadie se baña dos veces en el mismo río. Esto haciendo referencia a que tanto el río como la persona son diferentes cada instante y pues están en un constante. ¿Me escuchan ahí? Sí, 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 sigue. Sí, Que siempre pues tanto el río como la persona están en un constante cambio, entonces nunca va a ser la misma. También significa que el cambio es la ley universal, todo nace, se transforma y desaparece, y todo lleva una constante transformación. A lo último está la frase que dice: el universo es dinámico, es perpetuo movimiento, en perpetuo movimiento, la realidad no es fija, sino cambiante. Solo hay equilibrio en el conflicto y orden en el cambio. La siguiente, por favor. Bueno, sus aportes fueron muy indispensables. Fue uno de los primeros filósofos en afirmar que el cambio es la esencia del ser. Introdujo la idea del logos, que es una razón universal que rige y ordena el constante devenir del universo. Aquí me voy a detener un poquito a explicar qué es el logo. Es lo que mantiene como esa tensión equilibrada y la hace necesaria, es decir, que no puede haber uno sin el otro. A esto se le denomina armonía oculta, es decir, que no puede haber noche sin día, muerte sin vida y calor sin frío. Esto también se conoce como la lógica de la contradicción aparente. ¿Por qué? Porque los contrarios no se destruyen, sino que se complementan. Esto era lo que afirmaba Heráclito. También consideró el fuego como principio fundamental, su arjé, símbolo del movimiento y la transformación perpetua, y su pensamiento influyó pues de manera significativa en los filósofos posteriores como Platón, los estoicos, etc. Ahí pues está como un video cortito como tal que resume un poco más lo que acabo de decir y lo explica de otra manera. ¿Me podrían decir si ya están viendo la pestaña del video, por favor? Sí, ahí voy. Heráclito. Heráclito fue un filósofo griego nacido en el año 535 a.C. en Éfeso. Fue un filósofo naturalista, es decir, que asignaba a elementos de la naturaleza como el principio de todo, rechazando la existencia de algo sobrenatural. Como ocurre en las religiones humanas.
Los sentidos demuestran que hay movimiento. Es la primera tesis de Heráclito. Tras observar la naturaleza, se daba cuenta de que todo está en constante cambio, pero en la continua transformación está la esencia. Heráclito evoluciona y deja de lado la observación ingenua de la naturaleza para formular un pensamiento filosófico. Donde en base a su segunda tesis, todo cambia y nada permanece, establece una metáfora que dice que el arjé de todas las cosas es el fuego, explicando que la realidad es dinámica e inestable. Con el paso del tiempo, una persona cambia, pero sigue siendo. Sin embargo, las características de cuando era más joven ya no están, entonces deja de ser. Para expresar la no permanencia en el fluir de la vida, utiliza la metáfora del río. Es imposible entrar dos veces en el mismo río. Si el río son las aguas y el agua fluye y es en todo momento distinta, el río nunca es el mismo. El lenguaje explicativo de Heráclito es complejo, de ahí que se le apoda el oscuro. Se por medio de contrarios, es decir, no es lógico, pero es racional. ¿Están viendo la presentación? Bien. Ya no. Ahora sí. Y ahora sí. Muy bien. Mientras Heráclito decía que todo cambia, Parmenides decía que nada cambia. Yo voy a hablarles de este personaje, Parmenides de Elea. Él fue un filósofo griego que vivió entre el siglo VI y V a.C. en un periodo conocido como la filosofía presocrática. Él nació aproximadamente entre el 530 y el 515 a.C. y falleció entre el 460 y el 450. Su lugar de nacimiento fue Elea, una ciudad griega en la Magna Grecia, hoy llamada Velia, ubicada en el sur de Italia. Según Parmenides, si algo cambia, entonces pasa de ser a no ser, o de no ser a ser. Pero como el no ser no puede existir, entonces el cambio no es posible. Todo cambio que percibimos es un engaño de los sentidos. Esto puede ser muy confuso, pero voy a intentar explicarlo mejor. Aquí está su famosa frase: lo que es y no puede no ser. Esto quiere decir que lo que existe, pues existe, y no puede dejar de ser, mientras que lo que no existe simplemente no puede ni pensarse. El cambio no es posible. Todo cambio que percibimos es un engaño de los sentidos. Parmenides dice que no nos dejemos llevar por los sentidos, o que aunque veamos movimiento, multiplicidad o cambio, eso no significa que sea real. Por eso dice que todo cambio que percibimos es un engaño de los sentidos. Una de sus frases es: el universo es uno, eterno e inmutable. No hay multiplicidad de seres, ni creación ni destrucción. Solo hay un ser eterno, sin principio ni fin. Este es todo su arche, el ser mismo. Parmenides fue el fundador de la ontología, la rama de la filosofía que estudia el ser. Él es considerado el padre de la ontología, porque fue el primero en afirmar que el ser es uno, eterno e inmutable, y que solo lo que es puede ser pensado y conocido. Este pensamiento influyó profundamente en Platón y en toda la tradición metafísica occidental, así como en la forma en que la ciencia comenzó a preguntarse por la realidad más allá de la experiencia sensible. Entonces, él fue el que introdujo esta idea clave que empezó a cambiar todo, porque antes solamente se hablaba de los sentidos, de lo que vemos como los elementos, y él fue el que dijo que para conocer la verdad no siempre podemos confiar en los sentidos, sino que debemos usar también la razón y el pensamiento lógico. Por eso su importancia. Se dice que él fundó la escuela de Elea y una de las primeras escuelas filosóficas de la historia. Esta es una de esas primeras escuelas, aunque hay mucha contradicción ahí con otros filósofos, pero realmente se dice que fue él, Parmenides, quien fundó esta escuela.
Su enfoque racional y su método basado en el pensamiento fueron las que alimentaron las bases del pensamiento escolástico medieval en el cual se formaron las primeras universidades. Él escribió un único texto conocido, que era un poema filosófico que se titula Sobre la naturaleza. Me parece que vale la pena leerlo. De este solo se conservan fragmentos y yo me tomé el tiempo de buscar para que si tienen la curiosidad de leerlo, lo puedan hacer. Entonces, como les compartí las diapositivas, si ustedes le dan clic a donde dice poema, les va a llegar a un documento en donde están estos fragmentos, en el cual él expone su pensamiento como en forma de un viaje alegórico, en el que él es un joven y es guiado por una diosa hacia el conocimiento verdadero. Y es una historia muy interesante, entonces ahí se los dejo por si tienen el interés. Y les presento el video corto también sobre él. One of my favorite ways to cut down on study time is to use AI tools. This is where Grammarly can help. Just open up Grammarly and ask it to help you to brainstorm topics. Then tell Grammarly what... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre Parménides de Elea. ¿Quién fue este personaje? Bueno, debemos decir que Parménides de Elea nació entre los años 530 a.C. y 515 a.C. en la ciudad de Elea, una colonia en Grecia, Italia. Fue el padre y fundador de la escuela de Elea y mantenía firmemente su posición con respecto a la naturaleza y el ser absoluto, el cual para él no podía surgir o desaparecer. También decir que no les daba importancia a los sentidos y para él la única verdad se encontraba en la razón. Este escritor, que tuvo una única obra llamada Un poema filosófico en verso épico. Continuemos hablando sobre Parménides, particularmente sobre su pensamiento. Bueno, para comenzar tenemos que decir que en su poema, Parménides de Elea nos expone su forma de pensar y su filosofía bajo una premisa importante y fundamental. Decía lo siguiente: lo que es el ser puede ser pensado, lo que no es el no ser no se puede pensar. Esto es una afirmación para rechazar el cambio. También debemos decir que una de sus principales aportaciones en cuanto al pensamiento es la definición del ser, al cual le dio características de unidad. Pensaba que el ser no podía ser más de uno. Le dio una indivisibilidad, ya que para él el ser era indivisible. También debemos decir y agregar que le dio características finitas. Consideraba al ser como finito e inmutable, ya que el ser no podía cambiar y si esto sucedía, entonces dejaba de ser un ser. Por último, decir que para él el ser no podía ser destruido y no podía ser engendrado, ya que de ser así sería engendrado por un no ser, y esto para él era imposible. También decir que este señor le dio mucha importancia al conocimiento. Continuemos hablando un poco más sobre Parménides, particularmente sobre su arjé. Bueno, para comenzar tenemos que decir que su principal arjé estaba representado por una nueva y creativa forma de filosofar. Su posición metafísica era única y al mismo tiempo era muy radical. Expuso su doctrina por medio de un poema en el cual se planteaban las ideas pitagóricas. También decir que se basaba en la vía para conseguir siempre la verdad y la opinión, en la cual exponía una cosmología un tanto engañosa. Para él, el ser era eterno y no podía nunca dejar de existir. Para él, esto no tenía principio ni fin y no había nada ni nadie que lo limitara, fuese al principio o al final de su existencia. Por último, decir y agregar que para Parménides el pensamiento puede captar toda la esencia del mundo como es, y de esta manera se observa cómo gozaba de un pensamiento sumamente racionalista. Su razón es un instrumento para lograr conocer el origen del mundo. Continuemos hablando un poco más sobre Parménides, particularmente sobre sus aportes. Comenzando con... Listo, hasta acá les dejo este pedacito del video. Les vuelvo a compartir pantalla para seguir hablando de nuestros otros filósofos. Cabe destacar que aunque la idea de un universo eterno, único e inmóvil propuesta por Parménides fue muy influyente, no todos estaban dispuestos a aceptarla fácilmente, ya que esto iba en contra de lo que percibimos nosotros con nuestros sentidos.
Entonces, para defender y fortalecer esta visión, surgió su discípulo más destacado, Zenón de Elea, quien utilizó la lógica y las matemáticas para demostrar que el cambio del movimiento son imposibles, tal como lo decía su maestro. A continuación, mi compañera les explicará cómo Zenón desarrolló sus famosas paradojas para apoyar esta teoría. Buenos días. Bueno, pues a continuación voy a hablarles sobre el filósofo Zenón de Elea. Este filósofo nació aproximadamente en el 450 a.C. y falleció alrededor del 430 a.C. Nació en Elea, la ciudad griega en la Magna Grecia, actualmente. Respecto al arjé de Zenón, pues a diferencia de otros filósofos, Zenón no propone un arjé propio, un arjé material, sino que él se dedicó a defender el arjé de Parménides, el cual pues estaba escribiendo con mi compañera, el cual pues afirmaba que el ser es único, eterno y muy inmutable. Zenón de Elea se reconoció, fue conocido por sus paradojas, por presentar argumentos contradictorios que desafiaban la lógica y la intuición. El arjé de él es una realidad racional y absoluta, no algo que percibimos con los sentidos, sino que comprendemos con la razón. Zenón hace mucho uso de la lógica para mostrar que el movimiento y el cambio no son reales, y pues esto lo aplica en sus paradojas, en sus famosas paradojas, que pues ahora las vamos a ver. Cambia, por favor. Sobre los aportes de Zenón a la ciencia, pues como ya les dije, aportó paradojas más específicamente sobre el movimiento y pues algunas muy famosas como las de Aquiles y la tortuga, la dicotomía de la flecha, y pues ahora en un video súper corto de un minuto nos lo van a explicar de qué tratan esas paradojas. No, déjala ahí por favor. También desarrolló el pensamiento lógico, sentó las bases de la lógica argumentativa, incluyendo a pensadores como Platón y Aristóteles, y por último defendió el monismo eleático, también la idea de la realidad es una sola. Para él no existe multiplicidad ni de que varios hechos, sino para él es solamente una verdad absoluta. Y a continuación pues vamos a ver el video que nos explica un poco las paradojas. Zenón de Elea nació alrededor del 490 a.C. en Elea y falleció alrededor de los 60 años. Fue discípulo de Parménides y, al igual que Meliso, continuó con sus ideas, expresándolas además en un modo más comprensible. Sus argumentos en contra de la brutalidad y el movimiento son interpretados como críticas dirigidas a las concepciones pitagóricas. No tiene un arjé, ya que no hay principio ni un fin. Durante muchos años enseñó en Atenas y se dice que era un hábil y eficaz pedagogo. Inventó la demostración llamada reducción al absurdo, que consiste en tomar por hipótesis las afirmaciones del adversario y luego, mostrando que éstas no pueden ser ciertas, se debe aceptar la tesis contraria. Sus principales argumentos son contra la pluralidad como estructura de lo real, contra la validez del espacio, contra la realidad del movimiento, contra la realidad del transcurrir el tiempo. Formuló sus ideas en forma de paradojas o aporías, y que aún en la actualidad estas mismas siguen dejando sin respuesta a muchos. Para refutarlas, al menos matemáticamente, se necesitaron muchos siglos de descubrimientos, ya que para hacerlo son necesarios
varias herramientas que eran desconocidas en la época de Zenón. La paradoja de Aquiles y la tortuga concluye que Aquiles nunca podrá alcanzar a la tortuga en una carrera si le ha concedido una ventaja inicial. En el tiempo que necesita Aquiles para recorrer ese espacio de ventaja, la tortuga recorre otro, aunque más corto. Mientras Aquiles recorre ese espacio más corto, la tortuga avanza otro poco, y así sucesivamente, de modo que entre ambos siempre mediará un espacio. Como el espacio es infinitamente divisible, Aquiles nunca podrá alcanzar el punto final en un tiempo finito. De modo parecido, la paradoja de la flecha trata de demostrar que un objeto en movimiento se halla realmente en reposo, y la paradoja del estadio, que entre dos objetos que se desplazan a la misma velocidad, uno recorrerá el doble de distancia que el otro.